Ahí empezó a grabar. Joya. Em, Primero te voy a hacer unas preguntas a modo de ficha técnica, em, que son, bueno, primero tu nombre. Bien. Yo soy Carlos Gómez, este, docente y vivo acá en la ciudad de La Plata, precisamente en el barrio de Tolosa. Ah, mirá, estamos en el mismo barrio, Carlos. Uy, Edad, edad 53 años, género, masculino, estado civil, divorciado, trabajo, bueno, ya dijiste que eras docente. docente, sí, Mayor nivel educativo obtenido, universitario, ingeniería en construcciones. muy bien. Em, ¿Qué desastre natural fue el que viviste? Acá en La Plata viví la de las inundaciones. La Y, única que viví. Después fue la pandemia, que es otra cosa. claro, y ¿cómo fue esa experiencia? Bien, en principio la pandemia, digo, perdón, de la inundación, parecía que iba a ser una lluvia de esas que son largas, pero que nada, que no pasaba nada, porque nadie estaba preparado para lo que pasó después. Cuando yo empecé a ver las noticias que en ciertos lugares de La Plata el agua estaba como a 1 metro, a 2 metros, ahí me empecé a preocupar. Digo, esto es mucho más grave de de lo que uno piensa. De hecho, ni siquiera lo pensaba, porque nunca se me ocurrió que podía pasar eso acá. Ese día de la inundación yo estaba en mi casa y por suerte solamente recibimos el agua, pero no la inundación en sí, porque estábamos en la zona alta de La Plata, cerca de las vías del tren, y no, en ese lugar no se inundó. Cayó mucha agua, pero no se inundó. Al principio sería eso. Cuando me enteré que había zonas que se estaban anegando, ahí me empecé a preocupar. ¿Por qué? Porque tenía cierta gente conocida que vivía en esa zona. Y si yo digo, si en tal calle ya está inundada, esa gente seguro que está inundada. Así que lo primero que hicimos con mi hijo fue preparar algunas cosas, mochila con cuerdas, tijeras, algunos alicates, cosas elementales como para ir a ayudar a la gente. Y justamente ahí cerca de mi casa, unas 3 cuadras más o menos, había una señora sola que también posiblemente esté inundándose. Cuando terminamos de pensar en eso, ¿qué pasó? Nos llamó por teléfono, pero llamó y se cortó la llamada, así que lo que hicimos fue directamente ir para la casa de ella. Cuando llegamos, el agua ya estaba entrando, había unos 20 y pico de centímetros adentro de la casa. Entonces lo que hicimos fue empezamos a levantar todos los muebles arriba de los roperos, a la señora sobre todo, que era muy mayor, meterla arriba de una mesa y tratar de ver cómo contener el agua, porque la verdad que no se nos ocurría nada porque nunca nos pasó. Así que así fue como nos metimos de repente en el tema de las inundaciones. Nosotros nos quedamos en la casa de esa señora hasta las 3 y pico de la mañana, que el agua no subía tanto, pero seguía subiendo lentamente, no muy rápido, pero seguía subiendo. Y en eso llegó la hija de la señora, y como a las 4 y pico más o menos, y ahí nosotros nos volvimos a casa con la promesa de volver apenas salga el sol o apenas amanezca, digamos, para ver cómo continúa y qué íbamos a hacer. Así que al otro día, que ya sería el 3 de abril, Sí. salimos de vuelta para ver cómo ayudábamos a esa gente que eran nuestros amigos de ordenar la casa, limpiar, no sé, lo que sea. Y ahí fue donde vimos el panorama de la inundación, porque a la noche la verdad no se veía nada, se veía el agua y ya está. Pero al otro día, con la luz clara, se veía lo que fue el desastre, hasta dónde llegó el agua y todo lo demás. Eh, Estuvimos en esa casa de mi amiga, no sé, hasta el mediodía más o menos del día 3 sería.
ayudando a limpiar todo y a sacar el agua de los distintos lugares. Y de ahí nos trasladamos a otra casa que esa sí estaba más complicada porque tenía casi 1,50 m de agua. Todas las cosas que estaban ahí adentro estaban todas mojadas. Cama, colchones, ropa, heladeras, televisor, lo que sea. Todo mojado. Y las calles, la verdad que uno salía, miraba, era una desolación terrible. Todo gris, porque lo que dejó el barro fue todo gris, porque antes por ahí tenías el verde, nada. Bueno, ahora todo el pasto era todo gris. Sí. Mucho aceite, mucho olor a aceite. Y la gente con una cara de no entender lo que estaba pasando, porque nadie entendía cómo es esto de la inundación. Bastante angustiante. Eso fue el panorama del día 2 y el día 3. De repente estábamos en casa tranquilo, se cortó la luz, salimos a ayudar a la gente y al otro día nos encontramos con el verdadero panorama que fue la inundación. Ahí está. Quería hablar y tenía el micrófono cerrado. ¿Y cuánto tiempo crees vos que se tardó en como superarlo de la inundación? Como dejarlo atrás y no, o sea, no solo en lo material, ¿no? Pues en lo material llevó un tiempo de recuperar las cosas que se perdieron y eso. Pero, ¿cuánto tiempo considerás vos que le costó a la ciudad poder recuperarse de la inundación? La verdad que a la ciudad no sé, porque a los 2 o 3 días ya empezaron las obras. Era el tema de la canalización del arroyo El Gato, que ese fue uno de los problemas que tenía. Pero a la gente sí le costó. Por un lado, lo que era reponer lo material, 3, 4 meses, 5 meses, pero psicológicamente, más de 2 años casi. Apenas llovía, la gente ya se empezaba a preocupar. Apenas llovía más fuerte, la gente ya empezaba a tener mucho miedo. Y yo conozco gente que hasta 2 años más o menos tuvo con ese tema de que escuchaba la lluvia fuerte y se ponía, casi entraban en pánico algunos. No querían que llueva, no querían que nada, así que estaban muy Claro. complicados. ¿Y a vos no te pasó algo de eso? A mí, a mí me pasó, a mí no me, o sea, no me afectó el tema de que llueva, pero sí esa desolación, esa angustia de ver que en un toque, digamos, desaparezca todo lo que tenés o todo el esfuerzo que te costó por el tema de la inundación. Y estuve así casi una semana hasta que decidí no pensar más en eso, o sea, ocuparme de otras cosas. Pero fue terrible en esos días, el levantarse angustiado, acostarse angustiado, levantarse al otro día, ver qué hay que hacer, quiénes están, quiénes no están, quién necesita ayuda. Bueno, así estuve casi una semana con ese tema en la cabeza. Después dije, bueno, le voy a cambiar el chip porque si no, no se puede soportar tanto tiempo. Te imaginas la gente que se inundó. Yo que no me inundé me pasó eso, la gente que se inundó ni hablar. Claro. ¿Y a cuántas personas ayudaste? A dos. ¿A dos familias? Dos familias, sí. Una en particular, que fue la noche misma de la tormenta y al otro día que fui a ayudar, pero ya estaban los parientes ahí. Así Claro. que yo me desligué del tema ese, digamos, y fui a la casa de otra persona que estaba sola. En un principio fue rescatada por los vecinos y una vez que al otro día que se fue el agua, ya la dejaron sola, ¿no? Y ahí tuvimos que ayudar. Porque se había desorientado, no estaba ni en tiempo, ni en forma, ni en nada. Uno decía, vamos a arreglar la casa y ella, no sé, se ponía a limpiar una tacita, no sé, no entendía lo que sucedió. Estaba en shock. Y estuvo así en ese shock que no sabía dónde estaba como 4 días más o menos. Y ¿Y nosotros lo que tuvimos la que hacer vio es, un médico, un psicólogo o algo así? no, no, porque en ese momento la verdad que
una semana después del hecho, nadie pensaba en psicólogo ni psiquiatra, sino que estaban todos pensando en cómo reponer las cosas o cómo resguardarse. Por ejemplo, el tema del agua. El tema de qué comes, porque la comida que había se lo llevó el agua y lo que quedó no servía para comer. Los supermercados de la zona estaban en las mismas condiciones, o sea, de dónde sacabas la comida, cómo lo conseguís. Así que la verdad que pensar en otro tipo de ayuda no daba. Había que hacer eso que era lo inmediato. Y una vez que pasó todo y volvió a la normalidad, la persona que nosotros ayudamos se normalizó también. Es como que soportó bien el tema del trauma. Lo resolvió de alguna manera, no sé. Claro, capaz que ver que todo volvió a la normalidad la ayudó a poder ella también volver a Claro. su estado. Sí, al cuarto o quinto día más o menos de nosotros estar en la casa de ella ayudándola, es como que entró en la realidad. Cuando entró en la realidad, lo que vio fue parte del desastre, porque la verdad que no, ya cuando ella reaccionó, la casa ya estaba limpia, los muebles estaban limpios, colocados en su lugar, los pisos estaban todos limpios, pero durante el shock de ella no entendía nada, ella iba y daba vuelta por ahí, no hacía nada, y nosotros limpiábamos la casa, sacábamos todo, ordenábamos. Cuando ella entró en la realidad de vuelta, empezó a entender lo que estaba pasando, estaba la casa bastante ordenada. Entonces yo creo que eso le ayudó a que se conecte sin mucho trauma, digamos, sin mucho problema. Supongo yo, no soy psicólogo, pero supongo que habrá sido eso. Claro, como que sí, la debe haber ayudado seguramente. Mira, Em, lo que cuentan los vecinos es que cuando la vinieron a buscar, ella intentaba sacar el agua con un secador de piso. sí. Y le decían, vámonos, vámonos, no, no, para que saco el agua y limpio todo primero. Se quería ir, no sé a dónde, pero ella quería limpiar antes de irse. ¿Y cuánto tenía de agua dentro de la casa cuando sacaba con En el ese secador? momento, cuando ella dijo eso de que voy a parar de limpiar, había 20 centímetros más o menos de agua. Claro. Después ya se subió a una mesa y a partir de ahí ya no pensaba más. El agua subió a 1,10 m más o menos, porque la señora era bastante chiquitita y le llegaba bastante arriba. Y vino ¿En un ningún vecino, momento se fue de la casa? no quería irse, porque ella quería quedarse a limpiar. No se daba cuenta de que se estaba inundando, no lo entendía. ¿Y es Y el una vecino, señora grande? una señora grande, sí. Claro, Un vecino vino, la llevó, la arrastró, claro. la subió a una losita que había ahí al lado de la casa. Lo vio otro vecino que tiene la casa en planta alta, Mm, la terminaron subiendo y ya cuando la subieron ya tenía hipotermia. O sea que si se quedaba en la casa, sí, se iba a no, morir de no, hipotermia, porque se no la iba pasaba. adentro del agua, más abajo está el agua, es más fría, se le congela las piernas, se hunde, chao, se murió. Así se murió mucha gente por la Claro. hipotermia. Así que menos mal que estos vecinos se apiolaron de que la señora vive sola y la sacaron, pero no quería irse, no. Para ella era, no, voy a quedarme a limpiar, mira cómo está todo sucio, era eso. Ya estaba en shock en ese sentido, porque no entendía que el agua a 1,20 m o 1 metro era mucho. Sí, sí. Em, Ay, qué terrible eso. Sí, 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 sí. ¿Vos no estuviste acá en ese tiempo? No. Sí, yo soy de los hornos, así que sí. Ah, Y me inundé todo. Sí, sí, la pasé la inundación. ah, sí, sí. No, no, fue trágico, horrible. Mm, Después lo peor venía después, a la semana, cuando uno ya se estabilizó, que ya ordenó la casa, que ya no había más para limpiar, que todo empezaba a volver como a la normalidad, encontrarse con quienes no estaban. Vecinos que, atacados por el agua, les agarró paro cardíaco, por ejemplo, y se murieron. Vecinos que intentaron salir a rescatar y les agarró la correntada y se los llevó.
no había manera de Ah, agarrarlo. Yo por eso, como yo sabía que podía haber correntada, porque los vi, nosotros llevamos soga y un montón de cosas. Por suerte no lo usamos, pero mi hijo y yo sí llevamos soga y todo, así que... Pero teníamos el otro problema que podía ser la corriente eléctrica. Porque uno se puede claro, levantar, porque en mi donde caso, ustedes estaban no se cortó la luz. en principio no. Cuando salimos, lo primero que revisé fue que no haya luz, porque si había luz no me metía el agua ni ahí, porque electrocutás al toque. Claro, sí, sí, lógico. Supongo que debe haber algún sistema de seguridad que apenas se inunde, se corta o la misma empresa lo corta. Claro. Ay, tenía otra pregunta y se me fue, para. Eh, Una cosa que pasó que fue muy graciosa fue que, viste que yo soy docente, sí, tenía chicos muy chicos de 14, 15 años en la escuela y siempre le preguntaba en ese tiempo para qué usaban el celular. Y ellos me decían para emergencias. sí, Le dice, ¿pero por qué usas el celular? La excusa que ponían ellos era no, para emergencias. Por si mamá me llama, por si hay algún problema, como si hubiera problema, ¿viste? En tiempos normales no hay muchos problemas. ¿Y qué pasa si hay un problema con los padres? Los padres se tienen que comunicar con la escuela y la escuela decide después qué hace y se encarga de la cuestión. Los chicos no deciden ellos solos, me voy a ir a mi casa porque mi mamá me llama. No, claro, hay un mecanismo porque son todos menores de edad. Entonces yo les decía que no es necesario que usen el teléfono dentro de la escuela, pero ellos me decían por emergencia. Bueno, cuando yo vuelvo de las inundaciones, que volví como 15 días después de la escuela, eh, le dije a los chicos, en tiempos de emergencia el celular no sirve, porque nos pasó a todos, nosotros queríamos llamar y estaban tan saturadas las líneas que vos llamabas y nadie te contestaba. Pero peor aún, no tenían corriente eléctrica las antenas y todo lo demás para poder transmitir. Así que está buenísimo tener un celular, pero en casos de emergencia, en la emergencia, cuando hay emergencia es para todo, no hay vuelta. claro, sí. Igual capaz que la tecnología evolucionó en estos 7 años que pasaron y si se da una situación así ahora, sí puedan servir más o no. ¿Vos crees que no? Posiblemente, sí, posiblemente, sí, sí, sí. En ese momento no, porque había pocos celulares y lo que había estaban como al borde del colapso, digamos. Pero como ninguno llamaba simultáneamente, no pasó nada. Claro, ¿Qué pasó en este caso? Todo el mundo llamó. Llamó el que tenía familiares en La Plata y llamó el que estaba en La Plata para que vengan los familiares a ver si se lo pueden llevar o a ver qué hacemos. Y colapsó mal. Yo claro, sí. recibí la llamada de esta señora y cuando vi la llamada dije, chao, tengo que ir. Y armé la mochila y ahí no salí. Estábamos como a 5 cuadras más o menos. Y cuando llegamos ya había bastante agua. Una vez que estábamos ahí no había más nada que hacer porque ¿qué vamos a hacer? Hacer parar de llover no podíamos. Claro, sí. Así que lo único que hacíamos era que se tranquilice, que se relaje, le contábamos cosas, charlábamos, levantamos todos los muebles, todo lo que eran libros, todo arriba de cosas. Lo que se mojaba, ¿qué va a hacer? No había vuelta. Lo que podíamos salvar se salvaba y el resto era esperar a ver qué pasaba. Y como el rol de los medios de comunicación, no durante la inundación, porque durante la inundación no había electricidad, no. Pero, y después, eh, yo he hablado con varias personas que me dijeron que se enteraron o que tomaron real dimensión de lo que había pasado en base a lo que vieron en la tele, o porque no se inundaron, o porque creían que les había pasado solo a ellos, y Yo me di cuenta de lo que, en realidad yo no me di cuenta, pero sí mi hijo que estaba en Facebook y me dice, mirá papá, lo que está pasando. Y me dice específicamente, mirá, en 7 y 526
mirá lo que es el agua. Y cuando veo la foto dije, chao. Esta señora amiga que vivía en ese momento en 523, 10 y 11, dije, ya está hasta el horno. Y nosotros, aparte nosotros veíamos cómo iba el agua, digo, ¿cómo hago para llegar? Lo único que te hace es te encomendar a alguien superior a vos, que será Dios o quien sea, para que alguien la socorra o la ayude. Nosotros llegamos ahí cerquita, que llegamos a tiempo, todavía no había correntada, o sea, no había muchos problemas, pero ya estaba inundado. Pero en la zona donde estoy viviendo ahora, el agua era corredera, era como un río. Y no era fácil de sostenerse. Por eso a mucha gente se lo llevó, chao, no había manera de agarrarse ahí. Claro. O sea que en Y, ese caso nosotros nos enteramos por las redes sociales. claro, claro, sí, el rol comunicacional ahí lo cumplieron las redes sociales. Exactamente, sí. Mm. Después nada, porque después no estábamos ocupados en ver qué pasaba y por dónde íbamos a enterarnos de las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos ocupados en ayudar. Claro. Y no sabíamos mucho más. Lo único que sabíamos era hacer lo que podíamos hacer ahí, nada más. Hasta que apareció la prefectura, el rol de la defensa civil, aparecieron con unas lanchas, eran como unos botes, y a todos los que eran adultos mayores se los llevaban ahí, los llevaban al centro, los llevaban a lugares más altos, que en ese momento ya se sabía cuáles eran. Así que sacaban a la gente y los llevaban a lugares más altos. Eso durante la noche del 2 de abril. Exactamente. Como a las 2 de la mañana ya se escuchaba a la prefectura dando vuelta y preguntando a la gente y hablando. Mm, Y mucha gente con bote hizo lo mismo, sacó el bote y empezó a salir a buscar a ver a quién necesitaba ayuda. claro. Todo esto acá en Tolosa. Y todos los hace. Sí, sí. No sabía que había pasado eso. En los hornos no pasó así. Fue Ah, diferente. Pero sí, qué bueno que haya sido así. no, acá fue terrible. Ver cómo corría el agua era terrible, metía miedo, realmente nunca vi. Lugares donde uno va a tomar el micro, veías 1,5 metros de agua que corría, esa masa de agua que corría, no sabías de dónde salió tanta agua. ¿Cómo se explica tanta agua dando vuelta por ahí? ¿Y crees que esta situación pudo haber sido evitable? Eh, no. ¿Por qué No. no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es muy difícil prever esa cantidad de agua en tan poco tiempo. Eso ocurre, según tengo entendido, según la estadística, cada 500 años, y esos 500 años no se sabe si es ahora o dentro de 3 años, 5 años, no se sabe, ¿no? Y muchas veces preparar todo para que ocurra algo cada 500 años y después no pase nada, tampoco sirve. Ahora dijeron, bien, si cae la mitad de esa agua se tiene que ir. Entonces prepararon todo en función de eso. O sea, hay como un estudio probable de lo que puede pasar y qué sería lo lógico hacer. O sea, hay cosas que se les va de la mano. O sea, ¿cómo puedo? Yo no puedo prever lo que puede pasar, pero es un costo demasiado alto para algo que no sucede casi nunca. Claro, como que fue algo excepcional. No es que La Plata es una zona que siempre se inunda, entonces hay que generar protocolos para. Claro. Vamos a poner un caso más simple, me toca a mí como ingeniero, digamos, que es el tema de los terremotos. En San Juan, si no haces una casa antisísmico, no lo hagas porque cada 20 minutos hay un terremoto y en la casa se te va a caer. Pero estando acá en La Plata, se puede llegar a ver, pero no es probable que ocurra un terremoto. Puede pasar y capaz que sí. ¿Cada cuánto? Y cada 1.000 años, no sé, cada 1.015. No hay manera de saber. Entonces digo, no lo preparo porque no tiene sentido. Es muy costoso y la probabilidad de que pase es casi nula.
Por eso a veces los edificios acá en La Plata, cuando ocurre algún sismo cercano, allá por San Juan, qué sé yo, que es muy fuerte allá, acá los humos se tambalean un poco, pero no pasa nada. Claro, Pero no estamos pensando en estructuras antisísmicas específicamente. claro. Probabilidad de que ocurra, muy poca. Lo mismo que estas caídas de agua excepcionales. Probabilidad que vuelva a ocurrir, muy pocas. Y las grandes lluvias que cayeron ahora, por ejemplo, en estos días, o el año pasado, el año antepasado, vos salías a la calle y a los 10 minutos no había agua. O sea que los desagües están bien diseñados en ese sentido. Hay otros lugares que sí, se siguen inundando, pero ya es otro problema. No es problema de inundación, es problema de que las calles están muy abajo, no hay manera de hacer salida. Así lo hicieron, así quedó. Hay Claro, lugares que como lo... que ya es un tema de infraestructura, o ¿cómo se dice? Em, Diseño en ese caso, sí. claro, claro, una cuestión más arquitectónica o algo así. El diseño Entonces, urbanístico en ese sentido, es, no en el momento en que se hizo la casa no se pensó en eso porque ni siquiera había un diseño urbanístico. Por ejemplo, la calle 3 y 60 se inunda, cae tanta cantidad de agua y ya se empieza a inundar. Entonces la gente tiene en su casa 15 centímetros. No más que eso, pero son 15 centímetros dentro de la casa. claro, Y la gente que hizo le pone como una viguita ahí de 20 centímetros, entonces se asegura de que el agua no le va a entrar. claro. En algún momento se le ocurrirá alguna solución, pero hasta por ahora no hay solución a eso. Bueno, em, ¿qué conclusiones te dejó la inundación, Carlos? O sí, si pudiste sacar alguna conclusión o alguna enseñanza. Sí, como reflexión, Sí, vemos que las cosas pasan, pero no creemos que nos pasen a nosotros. En ese sentido, como comunidad no estamos preparados. Si pasa una inundación o si pasa algún otro efecto meteorológico así, no sabemos cómo reaccionar. La verdad que no. Lo de la inundación, algunos quisieron hacer algunas cosas y no les fue bien. Nosotros tuvimos mejor suerte por ahí, pero fue suerte, no fue éxito, no fue una cosa planificada que yo digo, yo de esto sé, estas son las prevenciones que hay que tomar. No, fuimos a ayudar como podemos y hicimos lo que pudimos. Y tuvimos suerte. En esos días posteriores, los 3, 4 días posteriores, digamos, ahí empezamos a entender qué tendríamos que haber hecho, cómo tendríamos, ahí recién empezamos a aprender. Cuando en realidad nosotros tendríamos que tener esa información previo. Si pasa inundaciones, haga esto. Por ejemplo, con la pandemia pasa lo mismo. Hasta que no nos agarró y no nos tapó el agua, la pandemia no reaccionamos. Ahora todos sabemos que tenemos que limpiarnos la mano, que tenemos que tener alcohol en gel, que si salimos tenemos que tener el tapabocas, el distanciamiento. Hay un montón de reglas que tendríamos que haber tenido de antes en realidad, pero bueno, porque con la gripe es lo mismo. La gripe se contagia así. ¿Por qué nosotros tenemos el receso de invierno? Porque el receso de invierno es, los fríos más fuertes se dan en invierno. No son vacaciones, son recesos. ¿Para qué? Para que si los chicos tienen gripe, se queden en su casa, no salgan afuera y contagien a todos. Yo he visto en la escuela que le dicen a los chicos, el chico dice, no, yo tengo fiebre, pero quise venir igual. No, cuando vos tenés fiebre y tenés gripe, tenés que quedarte en tu casa, porque si venís contagias a todos. Decir que es una gripe que ya estamos como inmunizados, digamos, la resistimos bastante bien, nos agarra. Pero ¿qué pasa si en este caso, como fue el COVID? Viene uno que dijo, a mí no me pasa nada, listo, contagió a todos. Y a alguno no le cayó bien, chau, lo mató. Y a claro, alguno que no lo mató, lo dejó al borde con secuelas después, o sea, es un problema. claro, sí. O sea, que tendría que haber ciertas reglas, no reglas no, como cierta enseñanza
de Claro, cómo como reaccionar. información de cómo manejarse. Exactamente. Durante diferentes situaciones. Por ejemplo, acá puede pasar el tema de la inundación, eso puede pasar. El tema de incendios en una escuela puede pasar. Y no todas las escuelas tienen un plan de evacuación, y si lo tienen, no lo tienen practicado. Claro. Bueno, no sé si viste la película de Schwarzenegger que dice un policía en el kinder. Creo que sí. Bien. Él es un policía, se hace profesor de escuela, ¿no? Maestro de escuela. Y un día le toca salir y él piensa que es real y arma un lío terrible. Entonces después entrena a los chicos para que los chicos salgan ordenados, evacuando la escuela por el caso de incendio. Bueno, eso nosotros lo tendríamos que tener también acá. Y yo voy a 2 escuelas y en ninguna de las 2 se practicó nunca eso. Mm. ¿Qué pasaba en el caso de la escuela que está en 526 y 7?